titulares son presentados por el programa Impulso Empresarial Atlántida. Contáctanos para ponernos la camiseta de tu negocio. Se consuma divorcio entre el Ejecutivo y Nasrallah, a quien solo le pagarán su sueldo y deberá cancelar empleados y cerrar su despacho porque no ha sido transparente, asegura la presidencia. Estados Unidos sigue reacciones a la decisión del gobierno de criminalizar la protesta pacífica en Choluteca, advierte Brian Nicholson, al tiempo que aboga por respeto al derecho de reunión y de libertad de expresión. Analistas piden generar los consensos en torno a la ley de justicia tributaria tras revisar puntos coincidentes en propuesta del COEP y del gobierno. Presidente del COEP pide al gobierno rebajar el impuesto sobre la venta y derogar la tasa de seguridad. Elección del próximo fiscal general y adjunto ha sido contaminada por los políticos, advierten analistas, al afirmar que ello impacta en el desencanto de la ciudadanía con sus instituciones. Gianni Rosenthal responde airado que no le importa quién sea el próximo fiscal general al rechazar acusaciones hechas por el presidente del Colegio de Abogados. Aspectos logísticos retrasan llegada al país de técnicos expertos de la ONU para evaluar instalación o no de la Sisi, informa su representante en Tegucigalpa. Inicia juicio político en contra del presidente de Ecuador. Suben a 211 los muertos de una secta en Kenia. Y en Argentina, Cristina Fernández dice que no quiere correr otra vez por la presidencia. Los titulares fueron presentados por el programa Impulso Empresarial Atlántida, que te ofrece soluciones a la medida de tu negocio. Contáctanos hoy. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 16 de mayo. La noticia del día es presentada por Claro. La conexión más importante la tenemos con mamá. Regálale un smartphone PSD P50 por solo 1,149 lempiras con muchos beneficios más. Este día el designado presidencial Salvador Nasrallah anunció que fue comunicado por Casa de Gobierno que solo le pagarán su salario y que debe cancelar al personal asignado a su despacho presidencial, oficializando así el divorcio con el Ejecutivo, aunque compartirán la misma cama en los próximos 32 meses. En el gobierno se asegura que Nasrallah no ha sido transparente en el uso de recursos asignados. El secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María y Campos, sostiene que el manejo de los fondos públicos en el despacho a cargo del designado presidencial Salvador Nasrallah se ha manejado de forma desordenada y sin la transparencia necesaria. Como resultado de la voluntad de la presidenta Xiomara Castro, se le dio un recurso para que operara una serie de programas, pero cuando nosotros le hemos solicitado que liquide de manera transparente y ordenada la gestión de esos recursos, hemos descubierto que no se ha cumplido con ello y que por lo tanto no se puede en este momento dar nuevos recursos, ¿sí?, si no se va a administrar de manera ordenada y transparente. Mientras de María y Campos explica que la administración de 12 millones de lempiras no ha podido ser justificada a cabalidad. En este primer año del gobierno fue de 12 millones de lempiras para sus proyectos. Él además tiene su salario como designado presidencial y él tenía la libertad de pues ejecutar esos proyectos como lo había planteado en un presupuesto que se le pidió a cada uno de los designados. Y cuando le hemos pedido, ¿verdad?, las cuentas de cómo se ejecutaron, cómo se liquidaron esos recursos, desafortunadamente no hemos obtenido la transparencia necesaria. El designado presidencial Salvador Nasrallah califica estas aseveraciones como un ataque político en su contra. Que no mienta, que yo pensé que era una persona que no mentía porque tenía un mejor concepto de ellos, sobre todo por el apellido tan católico que tiene. Pero si él está hablando de que yo no he presentado cuentas, le digo que miente igual que su jefe. Me eligió el pueblo porque yo iba a tomar las decisiones que Honduras necesita para sacar al pueblo de la pobreza. Pero desgraciadamente apareció Mel Zelaya y se apoderó. Mel está usurpando la presidencia de la República. Y ese delito que él comete debería ser castigado. Y si quieren acusarme a mí de corrupción, que me acusen. Yo no tengo nada que ocultar y la gente lo sabe.
Según explica el politólogo Olvan Valladares, la decisión de suspender fondos al despacho del designado remonta a recordar lo que también vivió Elvin Santos en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales. No es de extrañarnos, recordemos que don Mel Zelaya, en su periodo del 6 al 9, también hizo lo mismo con su designado presidencial Elvin Santos. No le dieron espacio en presidencial y por eso es que él tuvo que utilizar su antigua residencia en la Umuya para constituir su oficina. El analista Edgardo Rodríguez califica el divorcio en el Poder Ejecutivo como un grave error político. Es un acto miserable y de revanchismo político por las posiciones firmes y democráticas que tiene el designado presidencial Salvador Narrala. Y desde el punto de vista legal, es una acción arbitraria e ilegal. Por su parte, Salvador Narrala se muestra abierto a las investigaciones pertinentes. Asegura que su administración ha logrado hacer más obras a un menor costo que otras secretarías de Estado. Culpa al asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales por restringir los fondos para su labor social. Carlos Soto, Telenoticias. La noticia del día fue presentada por Claro. La conexión más importante la tenemos con mamá. Regálale un smartphone PSD P50 por solo 1,149 lempiras con muchos beneficios más. La elección de las próximas autoridades del Ministerio Público tiene el sello de la repartición política tras el acuerdo tripartito sostenido para la elección de la nueva Corte de Justicia. Y según los analistas, esa politización partidaria de reparto de cuotas hace que el pueblo siga desconfiado en sus instituciones y los operadores de justicia. La promesa llegó con el gobierno. El proceso de selección y elección de los nuevos magistrados del Poder Judicial sería diferente y en efecto lo fue, porque el pastel se repartió entre 3 partidos políticos, el resto fue caldo de la misma sopa. De antemano ya sabíamos perfectamente bien hacia dónde iba el camino, sabíamos de que la abogada iba a ser la presidenta por el vínculo que tiene familiar, así como esperamos de que se maneje de forma diferente la elección del fiscal, pero la Corte ya todo estaba definido desde antes, inclusive ya se manejaban nombres. En efecto, desde el momento que el actual titular de la Corte Suprema de Justicia se autopostuló, muchos sectores adelantaron que Casa Presidencial ya tenía candidata y presidenta, pronósticos que al final no fallaron, como no fallarán, dicen, los cabildeos y negociaciones para elegir al próximo fiscal general y adjunto. Que no solo se debilitan las instituciones, sino que se debilita la clase política y tarde o temprano eso le pasa factura y siempre termina siendo grave para el sistema democrático. Y es que fueron los políticos del tripartidismo quienes contaminaron el agua en el Congreso Nacional. Ahí empezó y terminó la negociación y repartición de magistrados y todo el proceso de selección de la Junta Nominadora se vino a tierra, tanto así que las 2 abogadas mejor calificadas ni siquiera entraron en la lista de los 45 candidatos. La elección de la Corte nos deja esos 2 sabores de boca, ¿no? Un buen proceso muy riguroso con la Junta Nominadora y un proceso tradicional o al que estamos acostumbrados, con la diferencia que en vez de repartirse 2 partidos políticos se repartieron 3. Eso es jugar un poco con el sentimiento de la ciudadanía. La frustración de los hondureños con el reciente proceso de elección de magistrados del Poder Judicial ya se refleja en varios sondeos de opinión pública, descontento que cae en el fondo de las urnas al momento del libre ejercicio del sufragio. Hay una sensación, una frustración con la clase política y están utilizando el voto como un mecanismo de castigo, no un mecanismo para premiar y no un mecanismo para poder ver hacia futuro. Simplemente es un castigo, un voto retroactivo que se está dando, ¿no? Pese a tener una nueva ley para la selección de candidatos a magistrados, la elección en el legislativo fue una copia al carbón de procesos anteriores y son pocos los que confían que el nuevo fiscal general y adjunto salga sin las manchas de la clase política del país. Como ven ustedes, crecen las sombras sobre el mecanismo de elección del próximo fiscal general y adjunto, al avisorar distintos sectores y la designada presidencial Dori Gutiérrez, que su escogencia será un trámite que tendrá los mismos resultados, nombrar un personaje que defienda los intereses de los políticos. Que ya tengan con nombre y apellido
quién va a ser el fiscal. Es una burla para los que quieran participar en eso. La denuncia del presidente del Colegio de Abogados, Rafael Canales, evidencia la contaminación del proceso de elección del fiscal general y adjunto. Critica este exdirector del CIPRODE, para quien el nombramiento de las nuevas autoridades del Ministerio Público será un mero trámite en el Congreso Nacional. Esto ya está contaminado y yo le podría decir que el proceso de elección de la Fiscalía es asunto de mero trámite. Los acuerdos políticos que se dieron para la elección de la Corte Suprema de Justicia, la elección del fiscal adjunto y general estaban en el paquete. Entonces ahora solo vamos a una mera contemplación de esos acuerdos políticos. El acuerdo tripartito firmado por los partidos políticos es a todas luces una práctica antiética que opaca todo el proceso, lamenta la designada presidencial, que recrimina que se pretenda darle a tol con el dedo al pueblo hondureño, cuando aparentemente todo está arreglado desde hace tiempo. Entonces eso nos parece a nosotros un engaño para el pueblo. Si lo van a hacer así, pues que lo hagan, pero que no quieran darnos, como dicen, a tol con el dedo, diciendo que es un proceso transparente cuando ya realmente hasta se pueden manejar los nombres de quienes van a ir. Pero Gutiérrez va más allá y señala que precisamente por estos trueques entre la élite política es que la institucionalidad hondureña cada día pierde mayor credibilidad. Esto es un precedente realmente funesto, porque por esa razón es que no se cree en la institucionalidad aquí. Por esa razón no se cree en la transparencia de los procesos. Mientras en el sector obrero tienen claro que de seguir incurriendo en los vicios del pasado, el resultado será el mismo. Un fiscal general que defiende intereses de grupos privilegiados. Si siguen con los vicios del pasado, vamos a tener un fiscal que va a responder a intereses de grupos de poder. Necesitamos un fiscal que combata frontalmente la corrupción, la impunidad y que le levante el perfil a ese Ministerio Público para devolverle la confianza a nivel nacional e internacional. De lo contrario, pues vamos a tener un Ministerio Público que nadie cree en él. Las fuerzas políticas mayoritarias tienen planeado nombrar un fiscal general y 2 adjuntos, de manera que los 3 partidos políticos de mayor caudal electoral estén representados en el Ministerio Público. El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Yanni Rosenthal, aseguró este martes que no le interesa quién sea el nuevo fiscal general de la República. Esto luego que el titular del Colegio de Abogados, Rafael Canales, lo señalara directamente de apoyar la candidatura del exintegrante de la Junta Nominadora, Mario Urquía. Yo tampoco tengo ningún candidato, a mí no me importa quién sea el fiscal en este país. Yo no le tengo nada que... ningún juicio ni ningún caso ahí en la fiscalía, no me hace diferencia quién sea el fiscal y nosotros lo único que buscamos y siempre hemos manifestado es que queremos tener un sistema judicial y todos unos operadores de justicia más transparentes en este país. Eso es lo que nos interesa. Rosenthal dice tener mucho respeto por Canales, pero que él no tiene la culpa que la Junta Directiva del Colegio de Abogados decidiera no respaldarlo para integrar la Junta proponente. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos, en medio de los cuestionamientos de algunos diputados, el Congreso aprueba el convenio de suscripción de Honduras a la Corporación Andina de Fomento, que le costará al país $500 millones en 7 años. También Estados Unidos advierte que monitorea el desenlace de las amenazas del gobierno a los obreros y empresarios que protestaron en Choluteca contra la ley de justicia tributaria. Pero antes, el exgerente de Hondutel, Carlos Orbin Montoya, ya tiene un nuevo cargo y este martes la Secretaría de Relaciones Exteriores informó, porque de ahí salió esta postal donde el ministro Eduardo Enrique Reina lo juramenta como el nuevo embajador de Honduras en Costa Rica. Montoya llegó a la Estatal de Comunicaciones al inicio del actual gobierno, pero su permanencia no duró ni 1 año y medio y dejó el cargo en medio de la peor crisis financiera y de personal de la institución, con reclamos salariales y protestas de los empleados que salían a las calles a trancar el tráfico casi todos los días. Pese a su escabrosa salida de Hondutel y casi 50 millones de lempiras de déficit mensual, Montoya insistió que al asumir el cargo el compromiso era estar 1 año, 3 meses y recuperar las finanzas de la institución, cometido que asegura haber logrado. Carlos Montoya sustituye en el cargo al doctor Carlos Aguilar, que fue designado como representante de Honduras ante las Naciones Unidas en Ginebra.
Y en TN5 en línea, la designación de Carlos Montoya como nuevo embajador de Honduras en Costa Rica desata los comentarios en redes sociales al cuestionar los parámetros que el gobierno está eligiendo su personal diplomático. TN5 en línea es presentado gracias a La Curazao. Mamá y yo juntos cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. En las redes sociales no pasó desapercibido el anuncio de la Cancillería hondureña informando sobre la juramentación de Carlos Orbín Montoya como el nuevo embajador de Honduras ante Costa Rica. Tomás Medina posteó en Facebook: con esto premian a este señor que salió tan feo de Hondutel. ¿Qué políticos tan ladrones y sinvergüenzas hay en Honduras, Dios mío?, exclamó el usuario. Y Aleida Lizardo ironizó: no dio bola en Hondutel, no digamos como embajador. De su lado, Manuel Flores pidió que les den oportunidad a gente joven con los requisitos académicos y con hojas de vida intachables. Es necesario el relevo generacional. Los mismos políticos del pasado ya no deberían seguir en el poder, aconsejó. Y Anthony Salgado sugirió: también nosotros no elijamos viejos, somos culpables al darles el voto. Pero otros, como José Flores, ven suspicacia en el asunto y señalan que Carlos Montoya anda del timbo al tambo. Algo le deben, cree el internauta. Mientras que para Rafael Dala, este caso es un ejemplo de que se siguen pagando favores políticos. TN5 en línea fue presentado gracias a La Curazao. Mamá y yo juntos cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. El precio del dólar y el euro es presentado por Bacredomatic. Para emprender, ahorrar y cumplir tus objetivos, cuenta con BAC. El precio del dólar y el euro fue presentado por Bacredomatic. Para tener los mejores beneficios, cuenta con BAC. El 30 de mayo de 1994 se marcó un antes y un después en la historia de las noticias en Honduras. Desde esa fecha, Telenoticias Estelar te ha acompañado en la intimidad de tu hogar, informándote sobre los acontecimientos más importantes que se han registrado en el país y en el mundo. En este mes que cumplimos 29 años y que también celebramos el Día del Periodista Hondureño, queremos agradecerte la fidelidad en la audiencia y el respaldo unánime a la información veraz, oportuna y profesional que te brindamos cada noche en punto de las 9. Nuestro compromiso es apostar siempre al periodismo de calidad. 29 aniversario de Telenoticias Estelar, la marca que da vida a los espacios noticiosos TN5 Matutino y TN5 Dominical. Canal 5, el líder. El precio del café es presentado por Dunkin'. Energízate con Dunkin'. El precio del café fue presentado por Dunkin'. Energízate con Dunkin'. El Congreso Nacional aprobó esta noche en tercer debate el convenio de suscripción de Honduras a la Corporación Andina de Fomento, luego de alcanzar 66 votos en la Cámara Legislativa. Precisamente sobre esta aprobación que ha generado polémica, como suele suceder en el Congreso Nacional de la República, tenemos al periodista José Andino.
Así es, muchas gracias, licenciado Renato, es un gusto saludarle del Congreso Nacional. Esta noche un poco movido aquí la agenda de este Poder del Estado, porque luego de varios meses que estaba en la agenda legislativa este tema del convenio de suscripción con la Corporación Andina de Fomento, CAF, hoy la directiva de este Poder del Estado, el Partido Libertad y Refundación, ha logrado alcanzar la mayoría simple para aprobar este convenio con esta institución financiera que está conformada por varios bancos de América Latina y el Caribe. La bancada del Partido Nacional mostró su preocupación y a la vez la posición en relación a este convenio que se ha aprobado esta noche. Doctora Johanna Bermúdez. Primero, lamentamos que nuestra amada Honduras siga sumergida en más endeudamiento sin razón. Hoy Honduras la endeudaron con 460 millones de dólares únicamente para formar parte socio de un banco que nos va a generar más ingresos a aquellos intermediarios que van a gestionar los préstamos con el banco para Honduras. Mientras aquí la gente sigue muriendo porque no tienen medicamentos. En los centros de salud, en los municipios más alejados de nuestro país, como Iriona, por ejemplo, que no le han pagado 5 meses de personal sanitario. Mientras aquí las cárceles siguen manejadas por los mismos privados de libertad, mientras aquí nuestros niños siguen todavía sin clase, mientras aquí en Honduras tenemos crisis de desempleo, esta familia se da el lujo de endeudar el país por más de 11.000 millones de lempiras. ¿Qué quiere decir con eso? Que sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos, señores, están endeudados. Y eso es realmente lo lamentable, cuando hay tantos problemas, sobre todo la generación de empleo, que es donde tenemos que enfocarnos en estos momentos. Bien, abogada Maribel Espinosa, también usted ha mostrado la posición de la bancada del Partido Salvador de Honduras sobre la aprobación de este convenio de suscripción al CAF, donde le va a costar a Honduras solamente la suscripción y ser parte de este banco 11.000 millones de lempiras. La cantidad exacta son 470 millones de dólares. Este gobierno se ha identificado por señalar que estamos altamente endeudados y que así nos dejó el gobierno nacionalista. Pero ahora van a recurrir a un préstamo para suscribir acciones del Banco Andino por 470 millones de dólares. Es decir, que van a incrementar la deuda por suscribir acciones en el Banco Andino. No se justifica. Y el Banco Andino tiene una tasa de interés superior al Banco Centroamericano, al BID y otras organizaciones a las que ya les pagamos por ser parte de estos organismos de crédito. Por otro lado, me extraña que el día de hoy se nos dijo que íbamos a derogar el decreto 57 y el decreto 93. Y extrañamente votaron a favor del CAF algunos diputados que estaban en contra. Y es precisamente algunos de esos diputados que quieren modificar, en perjuicio de los intereses del Estado, el delito de lavado de activos. Entonces la pregunta es, ¿hicieron un acuerdo más de lo mismo? Entonces yo veo un doble discurso en todo esto. Y al pueblo hondureño le digo, ¿cómo justifica este gobierno 470 millones de dólares que le va a pagar al CAF? ¿Cómo justifica el hecho de que tenemos financiamiento con otras instituciones internacionales sin pagar 470 millones de dólares? Y entonces me pregunto, ¿cómo es que ahora pretenden de manera disfrazada incrementar impuestos y van a incrementar el endeudamiento del país? Son preguntas que tengo y no tienen respuesta lógica hasta el día de hoy. Bien, gracias a la abogada Maribel Espinosa, dándole explicación y la posición de la bancada del Partido Salvador de Honduras al respecto sobre la aprobación de este convenio
con este Banco Andino, Banco de Desarrollo, que es conformado por varios países de América Latina. Hace momentos lo que escuchábamos aquí en la Cámara Legislativa, los aplausos de la bancada del Partido Libertad y Refundación, era porque acababa de culminar la explicación que estaba realizando el ministro director del Servicio de Administración de Renta SAR, Marlon Ochoa, sobre un diagnóstico de la Ley de Justicia Tributaria que duró apenas 2 horas. Bueno, logró durar 2 horas esta explicación que ha brindado hoy. Fue bastante extensa y la cual provocó también que se generara un zafarrancho, y las imágenes que tenemos aquí en la bancada del Partido Nacional y del Partido Liberal están vacías porque producto de ese zafarrancho se levantaron al momento de que inició la explicación de la Ley de Justicia Tributaria Marlon Ochoa, porque esto generó una confrontación con las dos bancadas y el ministro director del SAR. Esto provocó que ambas bancadas empezaran a gritar, ambos diputados, y se levantara y se armara un zafarrancho al frente donde estaba dirigiendo el discurso el ministro director. Y lo tenemos grabado para que ustedes puedan observar lo que sucedió al inicio del discurso y explicación de la Ley de Justicia Tributaria. Diálogo y tolerancia. Libertad y Refundación. Un escenario al que estamos acostumbrados desde hace varias legislaturas. Es un escenario que se acostumbra. Tenemos que admitir que hace falta cultura democrática en Honduras. Hace falta cultura democrática. Sabemos que en varios parlamentos del mundo han ocurrido escenas como las que hemos visto en Honduras y peores en otros países, donde se van a los golpes, se lanzan los objetos que están en el Parlamento. Pero el hecho de que suceda en otros países no justifica que en Honduras frecuentemente los diputados de casi todos los partidos recurran a estas escenas que interrumpen las sesiones. Bueno, hubo un tiempo en una legislatura que el Congreso no sesionó durante 2 meses, sencillamente porque un partido prácticamente se tenía tomado el Congreso Nacional. Aquí se disiente, pero no necesariamente con argumentos. Aquí la confrontación generalmente es de descalificarse, de gritarse. Y hoy vemos una escena propiciada por los nacionalistas cuando llegó Marlon Ochoa a justificar la iniciativa de la Ley de Justicia Tributaria. No lo dejaron hablar. Que se levantaron de las butacas, como en el pasado lo hacían otras bancadas. Desafortunadamente es la falta de cultura democrática que prevalece en el Parlamento hondureño. Muchas gracias, José Andino. Vamos a estar pendientes de cómo evoluciona esta sesión legislativa. La ruptura de relaciones diplomáticas entre Honduras y Taiwán podría tener consecuencia en el Banco Centroamericano de Integración Económica, de la cual Taiwán es el principal socio extrarregional con mayor aporte financiero, y se percibe un enfriamiento desde que se consumó la disolución de las relaciones entre ambas naciones, afirma el presidente del BCE, Dante Mossi. Renato Cristina, en compañía del presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCE, el doctor Dante Mossi. Doctor, una preocupación en medio de que ha salido toda esta información de que no se concretó, no hubo consenso para su reelección. Ha salido otro tema que no deja de causar preocupación y tiene que ver qué pasará con Taiwán, que es el principal socio extrarregional del banco, ahora que prácticamente ha quedado solo en Centroamérica. ¿Qué va a pasar? ¿Puede existir la posibilidad de un retiro, de retirar sus acciones? Y ahí quien se quedaría pues bastante solo sería el banco, doctor.
No, en efecto, el Banco Centroamericano tiene 15 socios. Taiwán es el socio más grande en forma individual. Inclusive tiene más acciones que Honduras. Honduras tiene como 10.6, Taiwán tiene 11.6 por ahí más o menos. Y es el socio más grande y el mejor calificado. Ahora, el BCE es una corporación global. Quiere decir de que Taiwán, Honduras, Panamá, todos tienen acciones aquí en el banco. Y los accionistas son libres de decidir si quieren quedarse o no. Si ellos quisieran salir, pues tienen que proponerle a alguien que compre las acciones y esa propuesta tiene que ser elevada a Asamblea de Gobernadores y aprobada ahí. Ahora, lo que nosotros hemos conversado, no directamente, porque obviamente se ha habido un enfriamiento con la República China de Taiwán, por estos eventos que los ha puesto muy tristes aquí en Honduras. En la visita de la señora presidenta Tsai a Belice, se le preguntó al primer ministro cuál era el interés de Taiwán en seguir, ¿verdad?, siendo un socio del BCE, y a ese nivel se dijo que no esperaban cambios en el corto plazo. Usted me decía, lo escuchábamos en una conferencia reciente, de que sí hay un enfriamiento. La diplomacia en esta relación con el Banco Centroamericano, sí hay unas relaciones frías con estos países. No, definitivamente. O sea, al final, somos un banco de desarrollo, tenemos accionistas, pero obviamente ellos, entre ellos hay relaciones diplomáticas o no, y eso causa siempre una geopolítica complicada para el banco. Y obviamente, pues, como usted lo expresaba, ya la República China de Taiwán tiene únicamente 2 países que son miembros del BCE que reconocen a la República China de Taiwán como un país. Yo le comentaba, desde el punto de vista financiero, el aporte que la República China de Taiwán le hace a los países de Centroamérica, independientemente de si tienen relación o no, es que cerca del 10% de ese financiamiento es atribuible a la presencia de Taiwán en el BCE como un socio mayoritario. Entonces, aunque no hay relaciones diplomáticas, hay relaciones comerciales potentes, que ni la República China, la República Popular de China tiene, ¿verdad?, porque no tiene ese acceso que tiene la República de China, Taiwán. Entonces, creo que es un socio de largo plazo, un socio que provee recursos reales. O sea, como le comentaba, en los últimos 5 años, el BCE ha canalizado cerca de 17 mil millones de dólares, o sea que 1.700 millones de dólares son atribuibles únicos exclusivamente a la presencia de Taiwán como socio de este banco. Ahora, ¿se pueden dar cambios? ¿Qué pasaría en un eventual retiro o que se vendan las acciones o los aportes al Banco Centroamericano de Taiwán? ¿Qué sucedería? Bueno, primero sería, como les digo, conseguir a alguien que quiere comprárselas. Otro país que esté dispuesto a comprarse, las acciones del BCE valen 10 mil dólares nominales, entonces tenían que buscar a alguien que esté dispuesto a comprárselas, y una vez que esté ese acuerdo de compra, esto se eleva a la Asamblea de Gobernadores, que son los que al final deciden si se acepta o no esa compra, y habría un intercambio, pues, de valores. Bueno, gracias al doctor Dante Mossi, presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica. Él llega en su cargo hasta el 30 de noviembre, próximo 30 de noviembre, pero sí, dentro de todo esto, él lo ha dicho en una conferencia y nos ha manifestado el día de hoy que sí se han enfriado las relaciones de la China-Taiwán con el Banco Centroamericano, y prueba de eso es que él en su momento quiso tener un acercamiento con la gobernadora de Taiwán en el banco, y que pues no fue muy receptiva como sucedía antes. Y esto pasa por, bueno, la decisión que ha tomado Honduras de establecer relaciones diplomáticas con la China continental y renunciar a la de Taiwán. Compañeros, regresamos los micrófonos a los estudios centrales. Adelante. Cuando regresemos, otro tema de suma importancia para Honduras. Los alcaldes de los más de 60 municipios en los que impactará severamente el Super Niño, especialmente en el corredor seco, piden al gobierno una atención de emergencia. Atentos a los detalles de esta noticia aquí en el Noticiero Líder. Pero antes, un día como hoy, en 1929, en Hollywood, California, Estados Unidos, se entregan por primera vez los premios Oscar. Un día como hoy es presentado por Banco Vicenza. Con Casa Plus queremos darte un porque sí a tu nueva casa.
El 16 de mayo de 1929 se daba por iniciada la primera entrega de los premios Oscar a la industria del cine. Esta ceremonia duró 15 minutos. Fueron invitadas 270 personas, las cuales debieron pagar una entrada de $5. Se llevó a cabo en el Hotel Roosevelt de Hollywood y el evento no fue televisado ni transmitido por radio. Así es como se premiaron a los más grandes del cine por primera vez. Louis Mayer Picture Corporation, que en 1927 se convertiría en Metro-Goldwyn-Mayer, fue el creador de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Douglas Fairbanks, además de ser presidente de la Academia, fue también el presentador de esta famosa ceremonia. Un día como hoy fue presentado por Banco Ficenza, el experto en vivienda. Jennifer Girón nos dice en tecnología de las nuevas disposiciones de WhatsApp para proteger la información que compartimos en nuestros chats. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo. Con Jet Stereo, mi hogar lo tiene todo. Cuando quieras lo mejor, Jet Stereo incluido. WhatsApp ya nos permite proteger nuestros chats con bloqueo biométrico o bloqueo por clave. Pero ahora la aplicación ha anunciado una nueva funcionalidad en la que nos permite no bloquear todos los chats, sino escoger aquellos que consideramos más sensibles. Estamos hablando de bloqueo, una nueva capa de seguridad que funciona independientemente de bloqueo de pantalla y que brinda una capa adicional de seguridad para todos aquellos que la necesiten. Para bloquear un chat dentro de WhatsApp, primero se debe buscar el chat que se desea proteger y tocar sobre él para abrir la conversación. Luego se da clic sobre el nombre del contacto, se desplaza hacia abajo y se selecciona la opción bloquear. Aquí podremos elegir entre los métodos de protección disponibles, por rostro, huella dactilar o clave. Una vez se selecciona el método, se confirma el bloqueo. Cabe destacar que todos estos chats bloqueados en WhatsApp se encontrarán en una carpeta en la bandeja de entrada, a la cual solo podrás acceder tras seleccionar el método elegido. La sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo. Con Jet Stereo, mi hogar lo tiene todo. Cuando quieras lo mejor, Jet Stereo incluido. Un taller para periodistas de los países del Triángulo Norte de Centroamérica que se realiza en Comayagua. Los representantes del Programa Mundial de Alimentos revelaron que en Honduras 2.4 millones de personas sufren inseguridad alimentaria. La última revisión que tenemos es de entre 2.2 y 2.4 millones de hondureños que están en inseguridad alimentaria. Considerando una población de más o menos 10 millones, estamos hablando ahí del 22-24% de la población en inseguridad alimentaria. ¿Esto en Honduras? Esto en Honduras. La inseguridad alimentaria es no tener acceso a alimentos suficientes que la persona requiere para un óptimo desarrollo, y esta realidad del país se da por varios factores, entre ellos el cambio climático y la guerra entre Rusia y Ucrania. Son varios, ¿verdad? Ya con la parte de COVID no ayudó. Los aumentos de precios también acentuó el problema que tenemos acá en Honduras. No solo Honduras, en América Central entera y muchos otros países, ¿verdad? Y luego, cuando estábamos saliendo de COVID, con la guerra de Ucrania, que tampoco ayudó los temas de precios de inflación. Eso sí está agravando mucho el tema de seguridad alimentaria. El gobierno decretó una alerta verde en 64 municipios del denominado corredor seco por posible afectación de sequía asociada al fenómeno del Super Niño. Y sobre esta temática, la declaratoria de alerta verde en 64 municipios por la sequía que podría dejar el Super Niño obliga a algunos alcaldes a pedir al gobierno una atención de emergencia, dando prioridad a las zonas del corredor seco, pues los meses de junio, julio y agosto se prevén como los de mayor impacto porque no lloverá. Más o menos 10 millones. La fuerte sequía pronosticada a raíz del fenómeno del Super Niño, que puede ocasionar un aumento global de las temperaturas y que dejará escasas lluvias y en diferentes periodos en el país, es una preocupación latente en los municipios del corredor seco, donde claman al gobierno atención y ayuda inmediata para evitar que la población sufra por inseguridad alimentaria. Ayuda alimentaria por parte del gobierno
mancomunado con los gobiernos locales. Tenemos que atender ya de manera planificada la postrera, con financiamiento para pequeños productores. Apoyo en la parte técnica con ingenieros agrónomos. También urgimos al gobierno de la perforación de pozos para sistemas de riego y también para agua para el consumo humano. Mientras en los municipios con mayor riesgo de sufrir inseguridad alimentaria dicen que la situación es altamente crítica porque parte de la siembra ya se perdió y solicitan a las autoridades asistencia humanitaria y alimentos de inmediato, desde el gobierno recomiendan diversificar la siembra a cultivos más resistentes. En corredor seco no da la vuelta maíz y frijoles, entonces sembramos otro cultivo, pitaya es otro cultivo que es específico para esta zona. El acceso al mercado de pitaya, el acceso al mercado de ocra, tiene que ver con agroexportación y, como le digo, son productores que en su caracterización, que todos la conocemos, no tienen una cultura de prácticas agronómicas como para manejar un cultivo que básicamente tiene finalidad de agroexportación. Desde el CONADE recomiendan que la crisis por la sequía sea un tema prioritario en la agenda del gobierno y lamentan que las autoridades sugieran medidas poco adecuadas en lugar de programas o proyectos que realmente contrarresten la inseguridad alimentaria del país. Para esto, las personas necesitan un acompañamiento técnico por parte de las autoridades del Estado para que puedan realizar esto, ya que si no tienen los conocimientos o las herramientas para cambiar el rubro al cual están acostumbrados a mantener en su día a día, va a ser muy difícil que puedan salir adelante con la siembra de otro tipo de productos. De acuerdo con los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, actualmente unas 4.9 millones de personas sufren inseguridad alimentaria de moderada a leve en Honduras y el panorama podría empeorar con el fenómeno del Niño. Según los expertos, la sequía se profundizará entre junio y julio y a esto se le suma la llegada de la canícula que será de mediados de julio a finales de agosto. Pero en el corredor seco será antes y afectará a unas 50.000 familias que se traducen en unos 210.000 hondureños que verán en riesgo su seguridad alimentaria. Gabriela Lobo, Telenoticias. Las constantes interrupciones de energía se deben a la falta de mantenimiento en las redes de distribución, un trabajo que le corresponde a la empresa Energía Honduras, afirmó el gerente interino de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Eric Tejada, quien anunció que están aplicando un plan de contingencia para dar una respuesta más rápida a la ciudadanía. Ha sido por la falta de mantenimiento en la red de distribución, ¿no? Ha habido, según nuestra visión, los datos que nos presenta EH no coinciden con la realidad, ¿no? Y la realidad es que hay sectores, han habido comunidades que han estado por muchísimo tiempo sin energía eléctrica y no ha habido una atención por parte de EH en cuanto a subsanar la falla, ¿no? El funcionario advirtió que después de las lluvias viene una temporada de calor que elevaría la demanda de energía y puede causar sobrecarga de los transformadores, por lo que aseguró que están buscando mejorar la calidad del servicio, ya que esta situación afecta a los negocios y la economía en general. En un operativo que se realizó hace algunos minutos, bueno, que se sigue realizando, dirigido por el director nacional de la policía, el comisionado Gustavo Sánchez, en un centro comercial cercano al aeropuerto de Toncontín, se han capturado 4 pandilleros con armas. Precisamente el líder de este operativo, el director nacional de la policía, lo tenemos en línea para que nos dé más detalles. Comisionado Gustavo Sánchez, buenas noches. Buenas noches, Renato. Buenas noches, Cristina. Sí, nosotros hoy hemos implementado en el marco de la aplicación del PSM, Estado de Excepción Parcial, la operación Candado. Esta operación consiste en la aplicación de 120 retenes policiales en 40 ciudades diferentes del país, en los 18 departamentos. Involucra más de 2.000 funcionarios policiales y más de 150 vehículos y motocicletas. El día de hoy, en el desarrollo de esta operación, recibimos información, denuncia del 911, donde unos supuestos pandilleros habían robado un vehículo Corolla Turismo en el sector de la colonia San Isidro. Se activó la operación Candado y fueron capturados frente al aeropuerto estos 4 jóvenes en el vehículo que había sido robado y se puede apreciar, pues en este momento se está haciendo la inspección del vehículo, 2 pistolas calibre 9 milímetros en el interior del mismo. 4 son los detenidos.
Sí, son 4 miembros supuestamente pertenecientes a la pandilla de 18, Renato. Bueno, pues muchas gracias por esta información, comisionado, y hay que seguirle poniendo candado a la delincuencia, no hay duda. Muchas gracias de nuevo al director nacional de la policía, Gustavo Sánchez. Más adelante, Estados Unidos advierte que monitorea el desenlace de las amenazas del gobierno a los obreros y empresarios que protestaron en Choluteca contra la ley de justicia tributaria. Pero antes, nuestro emprendedor de este martes es un destacado sastre de Choluteca que por más de 4 décadas ha hecho de la máquina y la costura el principal sustento para su familia. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa, por ti un grupo sólido y regional. Adolfo Emilio Medina se dice es todoterreno con su 3.0, es decir, su máquina de coser, y con quien dice ha recorrido mucho, tanto así que de su oficio ha logrado salir adelante él y su familia. Una máquina, ¿cuánto no he recorrido? Ha ido casi por toda Europa, les digo yo, y Estados Unidos, y en el mismo punto, pero ahí está en la 3.0, como les digo yo. Claro, Tita, es que aquí, mire, ve, para el tiempo de la pandemia yo recuerdo de que todos viendo los lacares y no hallábamos qué hacer. No, dije yo, si aquí solo las mascarillas caras, digo. Entonces voy a empezar a hacer mascarillas que sean de tela. Y mire, ve, fue un éxito. Prácticamente más cómodas que las que vendían. Y aquí venían, bueno, habían vendedoras también, porque venían cipotes que andaban en el mercado. Y venían, don Adolfo, hágame una docena, quédame 3 docenas, 4, y ahí la vivimos y pasamos ese tiempo de la pandemia, gracias a Dios. Y a pesar de las pruebas de la vida, don Adolfo aseguró que cada puerta que se cerraba era un estímulo para emprender con su todoterreno. Y como les digo, pues, los amigos que no dejan de la mano, porque prácticamente la clientela ha aumentado, porque gracias a Dios le costuro a la escuela Tomasa, o los uniformes de la banda, el técnico. Trajes de danza con el profesor Ricardo. ¿Para qué? Yo le digo que gracias a Dios el Señor los ha bendecido. Pues. Y desde la 3.0 de don Adolfo Medina yo regreso a estudios principales. Desde Choluteca, Karen Sauceda, Telenoticias. El emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa, por ti un grupo sólido y regional. Bueno, José Andino nuevamente en el Congreso Nacional de la República para aportarnos un poquito más de detalles del por qué los nacionalistas se levantaron de sus asientos al momento que intervenía el ministro director del Servicio de Administración de Rentas, SAR, Marlon Ochoa, que exponía la Ley de Justicia Tributaria. José. Así es, muchas gracias, licenciado Renato. Nuevamente saludarlo desde aquí, del Congreso Nacional. Bueno, el zafarrancho inició al momento de que el ministro director del Servicio de Administración de Renta, Marlon Ochoa, inició la explicación de un diagnóstico de acuerdo a la Ley de Justicia Tributaria y el tema tributario del país con los actuales regímenes que estamos en este momento. Empezó a mencionar casos de corrupción que se han apegado varias empresas a estos beneficios fiscales con los actuales regímenes que mantiene actualmente ahorita el país. Al momento de que empezó a iniciar toda la explicación, no mencionó nombres de empresas de las que estaban siendo beneficiadas, pero sí mencionó datos así como le puedo explicar aquí en este momento que 40 decretos que fueron aprobados con privilegios fiscales después de los hechos del 2009, asimismo que 25 grupos económicos concentraron 2/3 de los beneficios por exoneraciones fiscales. Explicaciones así y temas de los casos de corrupción que se han dado con los actuales regímenes provocó que la bancada del Partido Nacional se levantara e iniciara un zafarrancho y no dejara de darle explicación al ministro director del SAR. Pero esto, luego de zafarrancho, se retiraron unos momentos. Al igual la bancada del Partido Liberal también se levantó porque molestos por esta confrontación que ha venido a realizar en esta explicación el ministro director del SAR. Luego de zafarrancho se retiraron unos momentos y luego otros diputados regresaron a sus curules, pero no en su totalidad.
y como podemos observar a esta hora de la noche, así se encuentran los curules de la bancada del Partido Liberal y del Partido Nacional, que donde se han quedado solo algunos para presenciar lo que se está discutiendo, que continúa ahorita, bueno, el ministro director del SAR respondiendo preguntas en cuanto a la ley de justicia tributaria. Con esta imagen nosotros vamos a retornar con ustedes al estudio principal, licenciado Renato. Para los colectivos de Libre, ese es mal síntoma, que nacionalistas y liberales no estén ahí en sus respectivas curules. Es mal síntoma porque el partido en el poder necesita de votos del Partido Liberal para completar la mayoría simple. En estas estrategias, sin lugar a dudas, que falla el gobierno, falla el partido en el gobierno, porque si están ávidos de conseguir votos para completar los 65 diputados al menos para aprobar esta ley, deben evitar provocar a los diputados que pudiesen acompañarlos en la aprobación de la ley. Y esos son los liberales. Entonces, que se habían levantado los liberales, porque se levantaron los diputados liberales también, José. Así es, licenciado, se levantaron. Se levantaron también los diputados. Todos los diputados liberales se levantaron. Y también los diputados del Partido Liberal. Todos los diputados. Completa las dos bancadas se levantaron. Completamente las dos bancadas se levantaron molestos por el tema de la confrontación que se dio. Es un mal síntoma para el partido en el gobierno y sus objetivos de que se apruebe esta ley de justicia tributaria. Aunque hoy los liberales acompañaron el proyecto de la suscripción del convenio para que Honduras pertenezca a la Corporación Andina de Fomento, que fue criticado por el Partido Salvador de Honduras y también por el Partido Nacional, porque dicen que el país ya endeudado para pertenecer a esta Corporación Andina de Fomento tendrá que pagar cerca de $500 millones en los próximos 7 años, cerca o casi 11.000 millones de lempiras. Muchas gracias, José Andino. En otra información, mediante su cuenta de Twitter, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, señaló que están siguiendo las reacciones a la protesta desarrollada en Choluteca, Honduras. La semana anterior expresó que el derecho de reunión pacífica y el derecho a expresar las propias opiniones son fundamentales para la democracia y deben promoverse y protegerse. Estas declaraciones surgen luego que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad ordenara la inmediata investigación de la manifestación en la zona sur en rechazo al proyecto de ley de justicia tributaria. El secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María y Campos, se refirió en torno a lo expresado por el subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Brian Nichols, asegurando que el gobierno ha mantenido comunicación constante con Estados Unidos para explicar que la determinación del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad busca investigar la presunta coacción de empleados en la zona sur. Asegura además que no se coartará bajo ninguna circunstancia el derecho a la manifestación pacífica. Con Estados Unidos estamos, como les digo, en permanente comunicación al respecto. Les hemos explicado cuál es la intención específica de la decisión que se tomó en ese Consejo de Defensa y Seguridad. Y pues esperamos que en Estados Unidos nos entiendan justamente el mensaje que se debe mandar también de procurar en estas condiciones críticas de nuestro país el mantener el orden, el respeto a los canales institucionales y por supuesto que también les pediríamos que sean coherentes, puesto que el Departamento de Estado no sé si alguna vez hizo algún señalamiento al régimen de Juan Orlando Hernández cuando se nos reprimió a nosotros en las calles durante más de 12 años. El funcionario del gobierno hondureño enfatizó en la prevalencia de autodeterminación de los pueblos para la búsqueda del orden social. El Pacto de Unidad Liberal también se pronunció sobre la resolución del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que ordena investigar la protesta pacífica en Choluteca de la semana anterior. De acuerdo a esta organización, esa determinación constituye una violación a las garantías y derechos expresados en la Constitución. De Defensa y Seguridad por ser improcedente, injusta y arbitraria,
debido a que la libertad de expresión y protesta pacífica bajo ninguna circunstancia constituyen una amenaza a la estabilidad política, a la paz interna del Estado, mucho menos a la seguridad nacional. Maldonado Galeas hizo un llamado a las instituciones integrantes del Consejo para que rectifiquen sobre las medidas y resoluciones que afecten los derechos, garantías y la dignidad de las personas, en especial la de los trabajadores. El debate en torno a la Ley de Justicia Tributaria contiene propuestas positivas de parte del gobierno y del sector privado. Lo que falta es encontrar los consensos para sacar una ley que beneficie al país y prevea los escenarios de impacto y riesgo, opinan analistas y estudiosos de la economía y las finanzas. El gobierno propone una reforma tributaria que incluye eliminar la mayoría de regímenes de exoneraciones, también reformar el secreto bancario y cambiar la renta territorial a mundial, entre otras, mientras que el sector privado recomienda ampliar la base de contribuyentes, eliminar la tasa de seguridad y reducir el impuesto sobre ventas de 15 a 12%. Ninguna de las propuestas es mala, pero se debe tomar una decisión en base a consensos, asegura este analista. Ahí tendría que tomarse cualquiera de estas decisiones en consenso, en primer lugar, es decir, teniendo la participación clara de todos los sectores. Tendrá que analizar el Congreso y discutirlas con el SAR y la Secretaría de Finanzas para tomar la mejor decisión, pero definitivamente el diálogo es importante. Yo siento que en vez de acercarnos nos estamos polarizando más. Hay muchos beneficios con la Ley de Justicia Tributaria porque se frenarán los abusos que han hecho algunos empresarios con las exoneraciones, dice este economista, pero considera que siempre habrá un impacto que se debe discutir. Toda reforma en un inicio genera un impacto y los impactos pueden ser positivos y negativos, y en este caso pues habrá un impacto negativo de un inicio y se generará alguna discusión, ¿verdad?, en cuanto a la pérdida de algunos empleos. ¿Por qué? Porque resulta que si yo a través de una exoneración he mantenido mis costos operativos artificialmente en cierto nivel, y ahora que me quitan esa exoneración, yo tengo que volver a mis costos reales. Tanto los que se oponen como quienes apoyan la ley deben estar abiertos a replantear muchos aspectos, tomando en cuenta el tema técnico que detalle los impactos de la reforma y no hacerlo de forma política. Pueden haber puntos de vista diferentes, todo debe estar, se debe remitir a datos concretos, a modelos, a cálculos matemáticos o cálculos contables que permitan saber si una afirmación, por ejemplo, de que una empresa al cancelársele una exoneración o al reducírsele va a haber un impacto en el empleo, eso debe estar sujeto a una comprobación. Agrega que la reforma tributaria también debe estar enfocada en el buen uso de los impuestos, ya que el gobierno captará más recursos al aprobar una nueva ley y debe comprometerse a invertirlos en el bienestar de los hondureños. De lo contrario, la pobreza seguirá en aumento. Para bajar el tono de confrontación sobre este tema, los analistas recomiendan entrar en un proceso de diálogo donde se puedan negociar las reformas y no quedarse en una socialización con posiciones encontradas que no benefician en nada al país. Sara Carranza, Telenoticias. Bueno, un diputado de Libre en este momento en el Congreso cuestiona la actitud del ministro director del Servicio de Administración de Renta SAR, que en una situación como esta, donde el Partido Libre busca votos de otras instituciones políticas para que se apruebe esta iniciativa de ley de justicia tributaria, él llega y provoca a las bancadas donde pudiesen estar los votos para llegar a la mayoría simple, y estos se levantan y dejan solas sus curules y dejan hablando a Marlon Ochoa solo con la bancada de Libre y otras bancadas menos numerosas en el Congreso. Adelante, José Andino, con Francis Cabrera. Una propuesta procedimiento. Así es, el diputado Francis Cabrera admite que no se debe de venir a confrontar a los diputados a su propia casa. Así es, diputado. Bueno, en un momento como este, donde se ocupa de llegar a consensos, no podemos venir con ese tipo de actitudes que no suman nada a la situación. Yo siento que tienen que ser un poco más respetuosos, tiene que haber un llamado a ser ponderados, a ser respetuosos, y sobre todo entender que cuando se le falta respeto a un diputado, no es a la persona, es a la investidura, es a la gente que lo eligió y es a la democracia.
Eso no abona para nada en esta crisis legislativa que tenemos. Yo creo que hay que buscar bajar un poco los ánimos porque los últimos 15 días ha estado muy caldeado y eso para nada que suma al país. Bueno, ya han escuchado al diputado de Libre, de la propia bancada del Partido Libertad y Refundación, este cuestionamiento que se hace. No se puede venir a confrontar a los diputados a su propia casa, como lo ha hecho hoy el ministro director del Servicio de Administración de Rentas, Marlon Ochoa. Con este contacto, licenciado Renato, regreso con usted. El presidente del Consejo Hondureño de la empresa privada, Mateo Gibrín, le propone al gobierno que reduzca el impuesto sobre venta del 15 a 12% para dejar más dinero en el bolsillo de los hondureños, ya que desde que se subió esa tasa impositiva se incrementó la precariedad en la economía de los hondureños. Está proponiendo reducir el impuesto sobre venta de 15 a 12% para dejar más dinero en los bolsillos de los hondureños. El dinero es mejor en la bolsa del pueblo que en la bolsa del gobierno. Esto estimulará la economía, generará empleos y le dará un respiro en las familias. Hacemos un llamado respetuoso al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo para que trabajen juntos e incluyan esta propuesta en la Ley de Justicia Tributaria. El aumento en 3 puntos porcentuales al impuesto sobre ventas se aprobó en 2013 durante el mandato del expresidente Porfirio Lobo Sosa a través del artículo 278-2013 con el objetivo de destinar esos fondos a los programas de reducción de la pobreza. Pero en esta misma década la pobreza se incrementó del 64 a 74% según las cifras oficiales. Las centrales obreras respaldaron el proyecto del Ejecutivo de la Ley de Justicia Tributaria y aseguran no estar en contra de las exoneraciones, pero aseveran que se convirtieron en un sistema de privilegios. Estamos en contra de que éstas se conviertan en un sistema de privilegios y que con el sacrificio fiscal se acumulen enormes cantidades de riqueza en manos de unos pocos miembros. La inmensa mayoría pagamos impuestos y sostenemos el Estado. 2. Las centrales obreras ratifican su respaldo al espíritu que conlleva este proyecto, la Ley de Justicia Tributaria, dado que este proyecto permite por primera vez avanzar en la progresividad tributaria, es decir, que cambia la matriz de tributación para que la misma sea más justa y equitativa. Entre las observaciones de las centrales obreras están que todas las empresas beneficiadas con exoneraciones actuales y futuras deben garantizar el irrestricto cumplimiento de los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, de la Constitución y del Código del Trabajo, y en el marco del RINDE se debe considerar ampliar el beneficio a los micro, pequeños y medianos empresarios que están generando empleos y que se han visto afectados por la extorsión, entre otras. El ex candidato presidencial del PNUD, Olmo Valladares, asegura que la votación en el Congreso Nacional durante la discusión de la Ley de Justicia Tributaria dejará al descubierto los diputados que se presten al tilín para acompañar el proyecto que se impulsa desde el Ejecutivo, buscando eliminar regímenes de exoneraciones fiscales. Aquellas personas que se pleguen y que sin ningún razonamiento técnico se decidan apoyarlo, cuando jamás han participado en ninguna discusión, no han formado parte de la socialización, sino que van a emitir su voto sin conocimiento alguno de por qué es lo que están votando, me parece que van a caer en desgracia porque les va a caer el mote del tilín. O sea que el que vote en contra aquí, como dice el Libre, el que no esté conmigo está contra mí, pues aquí será el que vote a favor de la ley. No se va a quitar el estigma de que fue pagado. Según Valladares, la ley mantiene una fuerte polarización que evita un respaldo amplio de las bancadas opositoras, por lo que la votación servirá para identificar a los congresistas que decidan ceder a las pretensiones del oficialismo. La situación económica de los hondureños sigue deprimida, sin mayores avances desde la pandemia del COVID-19, ya que el país no logra un desarrollo que permita a la población obtener un mejor ingreso para cubrir sus necesidades básicas, explica el economista Elmis Cárdenas.
Los que son beneficiarios del salario mínimo propiamente son 400,000 empleados más o menos. Quiere decir que la mayoría de gente, recordemos que tenemos un amplio sector de empleados en empresas informales, en pequeñas y microempresas, que o no ganan el salario mínimo o no trabajan el tiempo suficiente que necesitarían. Entonces eso nos está haciendo difícil las condiciones, y el reflejo es que continúan las migraciones hacia el exterior, y lo cual es un reflejo también de que las condiciones económicas siguen siendo difíciles. De acuerdo con cifras oficiales, el crecimiento económico se mantiene en un promedio del 3% cada año, pero para lograr avances significativos debería crecer arriba del 6% a través de una mayor inversión nacional y extranjera a fin de generar oportunidades para 2.4 millones de hondureños que tienen problemas de empleo. El recorte de personal en el rubro de la maquila tiene un impacto económico en miles de hogares centroamericanos, así lo indicaron dirigentes del sindicato de la maquila de algunos países de la región que se encuentran en San Pedro Sula para analizar las repercusiones de este flagelo que en los próximos 2 meses en países como Honduras podría duplicar la cifra de desempleos. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. La pérdida de al menos 55.000 empleos directos y 150.000 indirectos en la maquila a nivel centroamericano enciende las alarmas entre dirigentes de sindicatos de los países de la región. Para el caso en Honduras se reporta una baja de 28.000 puestos de trabajo en este rubro en lo que va del 2023. Ya llevamos alrededor de 28.000 empleos perdidos, y la preocupación es mucho más cuando las empresas nos dicen que pueden haber más despidos en estos meses, en estos 2 meses que vienen. Inclusive algunos nos dicen que puede ser el doble. Entonces esto es una alarma para la coordinadora regional, para la red de sindicatos de la maquila. Es preocupante seguir perdiendo empleos en este país. Entre El Salvador y Nicaragua son al menos 20.000 los empleos directos perdidos en la maquila. Por esa situación es que buscan aliarse aún más para analizar la crisis y su impacto a futuro en muchos hogares centroamericanos. Y estamos haciendo un llamado precisamente a las marcas, ¿verdad?, a los proveedores nacionales y también a los gobiernos, porque hay que tener, digamos, en esta lógica de crisis también planes de contingencia, porque sabemos que una persona desempleada lo primero que piensa es en migrar. De tal manera que este es un asunto que para nosotros es vital que compartir como Centroamérica, porque no queremos más que nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros familiares sigan migrando por falta de oportunidades de empleo. Entonces tenemos que juntarnos, los gobiernos nuestros deben asumir una responsabilidad beligerante en la estabilidad y la generación y creación de más fuentes de empleo. Aún así exhortan a las marcas a no reducir las órdenes de producción a las empresas fabricantes en Centroamérica. Pero creo que hay que hacer un llamamiento a todo Centroamérica, primero para sentar las bases de cómo tiene que ser una industria del textil de futuro, y esa industria del textil de futuro no solo tiene que ver con la posibilidad de sentarse entre las organizaciones empresariales y sindicales, pero también tiene que poner los mimbres en los gobiernos precisamente para crear las mejores disposiciones para que puedan venir marcas internacionales a producir aquí en la maquila. Ante el panorama se mantienen a la expectativa de lo que pasará en los próximos 2 meses, cuando se les ha advertido que el desempleo en este rubro podría agudizarse. La coordinadora regional. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Vamos a una nueva pausa. Cuando regresemos, directora de Región Sanitaria del Sur sale herida tras altercado con jefe de recursos humanos. Siguen los problemas en el sistema sanitario nacional, y también tendremos la reacción del canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, a las declaraciones de un alto funcionario del Departamento de Estado, en el sentido que están monitoreando las reacciones que se producen en Honduras luego de las advertencias del gobierno a los trabajadores y organizaciones políticas y empresarios que participaron en la marcha, según el gobierno, de hace algunos días. Pero antes, en Educación Financiera te mostramos acciones sencillas que valdría la pena revisar para hacer cuidar nuestro bolsillo y a la vez cuidar el medio ambiente. Educación Financiera es presentado por Banpaís. Divide todas tus compras en cuotas 0% interés hasta 36 meses con tus tarjetas de crédito Banpaís.
Júntate con un grupo de amigos o las madres de los amigos de tus hijos que vivan cerca de tu casa. Hagan un calendario para que semanalmente solo uno de ustedes lleve auto a la escuela o al trabajo. Además de no contaminar, ahorrarás dinero en gasolina. Si tienes que ir a comprar alguna cosa a menos de 10 cuadras de tu casa, camina, te sirve para hacer ejercicio o pasear a tu perro. Comprar una bicicleta y usarla como medio de transporte no solo te ahorrará dinero, sino que te mantendrá en forma y saludable. Educación Financiera fue presentada por Banpaís. Divide todas tus compras en cuotas 0% interés hasta 36 meses con tus tarjetas de crédito Banpaís. Bueno, vamos a darle lectura a la reacción del canciller hondureño Eduardo Enrique Reina, justamente a las declaraciones de un alto funcionario del Departamento de Estado. Así es, al subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols. Señor Nichols, sorprende que Estados Unidos se oponga a todas las reformas legales para combatir la corrupción público-privada presentadas soberanamente por la presidenta Xiomara Castro, tales como leyes de energía, justicia tributaria y de eliminación de las sedes. No aceptamos artificios. Repítelo, por favor. Señor Nichols, sorprende que Estados Unidos se oponga a todas las reformas legales para combatir la corrupción público-privada presentadas soberanamente por la presidenta Xiomara Castro, tales como leyes de energía, justicia tributaria y de eliminación de la sede. No aceptamos artificios. ¿Qué significa artificio? Procedimiento o medio ingenioso para conseguir encubrir o simular algo. Esa es la definición del concepto artificio. Procedimiento o medio ingenioso para conseguir encubrir o simular algo. Continuamos con nuestra agenda. En las últimas horas, la directora de la región sanitaria de Choluteca, Merari Aguilar, resultó herida en las manos tras un altercado con el jefe de Recursos Humanos, José Antonio Manzanares. La pelea se dio luego de una acalorada discusión que se suscitó durante una reunión donde estaban varios empleados de la región, pero se desconoce qué motivó el incidente. Bueno, como ustedes pueden evidenciar, sí tengo lesiones, lesiones que ahorita van a ser verificadas y atendidas por medicina forense, como lo manda el procedimiento que se debe de hacer. Y bueno, también está la parte del miedo, ¿verdad? Les agradezco, pero como ven, debo mantenerme para que el proceso no se entorpezca, pues omitir algunos datos importantes. Las acusaciones que hizo? Bueno, pues simplemente por lesiones, ¿verdad? Porque es lo que sucedió y lo que se dio en esta mañana. Medios de comunicación de la zona sur informan que en otras ocasiones la directora Aguilar también ha actuado de forma violenta en contra de Manzanares, quien ya la tiene denunciada en la DPI por agresiones físicas. Ambos funcionarios fueron contratados en la actual administración de gobierno. En el marco de un operativo de inspección y registro liderado por los interventores de las cárceles, se encontró en el penal de La Tolva, en Moroselí, armas y municiones enterradas en el perímetro de la cárcel, además de teléfonos móviles y armas cortopunzantes. La comisión interventora comenzó a retirar todo tipo de armas, drogas, municiones, teléfonos celulares y otros apoyos logísticos que los grupos delincuenciales organizados almacenaban en La Tolva, en Morosolí y El Paraíso. Primer paso para recuperar la gobernabilidad en las cárceles, una tarea que la presidenta Xiomara Castro les ha delegado vía decreto. Y en base al respeto de derechos humanos, ¿vamos a atacar? Sí, con mano dura a todos los corruptos y los criminales que están dentro de la cárcel. No será una intervención decorativa, sostienen los interventores, que toman su tarea muy en serio para entregar los resultados esperados y asegurar que las armas no volverán a rugir en las cárceles, quitando la vida a privados de libertad o a funcionarios penitenciarios. Las acciones de esa naturaleza pues continuarán y trataremos de no, en la medida de lo posible y en cuanto tengamos todos los recursos suficientes de detección, evitar que situaciones como estas continúen dándose. Hemos comenzado ya a tener
La Agencia Técnica de Investigación Criminal realiza diligencias para recabar información por denuncias interpuestas contra los exalcaldes de Talanga, Roosevelt, Eduardo Avilés y de Cedros, David Castro Suárez, por abuso de autoridad y malversación de caudales públicos. Según las denuncias, el 31 de agosto de 2020, el exalcalde Avilés López despidió a la tesorera municipal y posteriormente habría emitido 32 cheques, incurriendo en los citados delitos que serán constatados por medio de inspecciones, toma de declaración, citaciones, entre otras. En el caso del exalcalde de Cedros se documenta un delito de abuso de autoridad tras incumplir un contrato con la empresa mercantil Metron SDRL, a la que otorgó la construcción de 170 viviendas como parte de un programa social destinado a beneficiar a igual número de vecinos. En julio de 2017, el exedil Castro Suárez abonó 180,000 empiras a la empresa Metron, quedando pendiente un pago de 1.520.000 empiras, según diligencias de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública.